Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición especial de la Biblioteca Ufológica, una versión extraordinaria de nuestro programa que estará dedicado exclusivamente a hablar de los 75 años del primer avistamiento de platillos voladores o platillos volantes, aquel mítico encuentro de Kenneth Arnold con los 9 objetos que nunca describió como platillos voladores, pero que bueno, pasaron a la historia como tales. Y como siempre, por supuesto, estamos junto a nuestro gran amigo Sergio Sánchez Rodríguez. Sergio, ¿cómo estás? Feliz aniversario. Igualmente, Diego, feliz Día Mundial del Fenómeno OVNI y de la ufología. Este programa va a salir un poquito después de la fecha exacta, pero está hecho con ese sentido, con el sentido del aniversario. Y vamos a conversar de lo que nos convoca a nosotros, de lo que nos interesa, que son los libros relacionados con la historia de los ovnis, y ahí vamos a ir entroncando entonces con Sergio distintos aspectos de la historia de los platillos voladores. Sergio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de Kenneth Arnold y los 75 años de ese avistamiento ya histórico? Para nosotros, al menos. Claro, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es algo que aquí le voy a copiar un poco a Martín Fragoso, que dijo esto. Se me viene a la cabeza la cantidad de libros, revistas, materiales de video, etcétera, que se relacionan directamente con la cuestión OVNI. El enorme despliegue de esfuerzos humanos en torno a la elucidación de algo que sigue siendo enigmático para algunos y no lo es para otros que ya a estas alturas de la historia consideran que todo fue simplemente un gran espejismo. Así es que se me viene todo eso a la cabeza. Los anaqueles llenos de libros, por ejemplo, y todo cuanto se ha dicho, todas las reyertas también que ha provocado este tema, las peleas, las polémicas, las pasiones, las enemistades también, y todo por los platillos, ponte a pensar en eso. En definitiva se trata de eso. Oye, hay un elemento que yo creo que es súper importante, que no siempre se habla de eso, ¿eh? Que es el factor de cohesión que han significado los platillos volantes para mucha gente. Se han formado grupos de amigos relacionados con el tema OVNI, reuniones, pienso en la ballena alegre, por ejemplo. Reuniones que tienen que ver con la amistad, pero también con un tema que convoca a mucha gente, más o menos interesada en el asunto, pero de una u otra forma se generan amistades. Pienso también en los cafés ufológicos que se hacen en Argentina, los congresos OVNI, que tiene mucho que ver con lo que decías tú, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha filmado, documentales, películas, o sea, una cantidad de información impresionante. Y yo creo que podríamos partir con los primeros libros que hicieron, no los primeros libros en español, sino los primeros libros que se publicaron en Estados Unidos cuando el fenómeno estaba recién partiendo. Pienso en el mismo libro de Kenneth Arnold con Ray Palmer, o los libros de Donald Quijote, esos que fueron de a poquitito estableciendo el piso sobre el que después se fueron erigiendo otros edificios y ahora ya es una urbe monstruosa, ¿no? Claro, vayamos así, ojo, aquí no estamos con ningún apunte, así es que sean benévolos con nosotros, los más eruditos, porque estamos recurriendo a nuestra memoria, una memoria que además se va deteriorando a estas alturas de la vida. Pero lo primero que se me viene a la mente cuando tú dices los primeros libros es sin duda el de Kenneth Arnold con Ray Palmer. Uh-huh. Ray Palmer, que ya lo conocemos, es un personaje muy importante en la historia de los ovnis en su origen. Es quien está detrás también de la difusión de la historia de Richard Shaver, tan influyente en tantas cosas. Sí. En la idea de los ovnis como provenientes de la Tierra hueca y también de la idea de los antiguos astronautas. Así es que no es un personaje menor en cuanto a su influencia. Y ahí está, en la hora prima, junto nada menos que a Kenneth Arnold. Entonces, eso es lo primero. Y ojo que, curiosamente, una de las formas de platillo asociadas al caso Arnold no tiene que ver con el caso Arnold. Fue la interpretación que se hizo del caso de Isla Mauri, que todo indica que fue un fraude, pero es muy interesante la historia porque es bastante rocambolesca y enredada, como no podía ser de otra forma. Ocurrido
en el 21 de junio de 1947, el 21 de junio, y el platillo de Isla Mauri es el que ha tendido a vincularse después con el caso Arnold. Es bien curioso eso. Mm. Pero esa es la primera imagen que se me viene. Yo pienso en Donald Quijo, porque fue él el que empezó a hablar ya no solo de la hipótesis extraterrestre, sino de algo que ha durado hasta el día de hoy, que es la conspiración gubernamental, Claro, que el gobierno sí, nos oculta información. Y bueno, y fue precisamente su aparición en el mundo de los platillos lo que sentó estas bases, ¿no? Y hablamos ya de Donald Quijo y ya nos olvidamos del caso Roswell, porque Roswell salió en el diario y después nunca más nadie se acordó de él hasta el año 78. Entonces pasamos de Palmer Arnold a Donald Quijo, construye las bases de dos grandes pilares de la mitología ovni, la conspiración gubernamental para esconder información y el origen extraterrestre de los platillos volantes. sí. El famoso artículo en la revista True, Sí, que después ve la forma de libro, y claro, eso es de 1950. claro, ya pasamos a la otra década. Claro, porque en realidad todavía la producción bibliográfica de los 40 es poco significativa, pero ahí es cuando comienza realmente a formarse el tema de los platillos volantes en sus líneas, en sus directrices esenciales. Por Sí, de hecho, ejemplo, si hay me que apuras, recordar, yo creo, perdona Sergio, yo creo que el libro de Palmer y Arnold es del 52. Incluso yo diría que es posterior al de Quijo, lo voy a confirmar, porque es probable, no tengo me la acuerdo duda. exactamente, pero anda por ahí, creo yo. Lo Sí, que sí, por ejemplo, en el 52 se produce un hecho importante dentro de la esfera del contactismo y que después también verá posteriormente forma de libro. Me refiero al encuentro de George Adamski, teosofista polaco-estadounidense, en el desierto californiano con una delegación venusina. Y el 20 de noviembre de 1952 y posteriormente esto dará lugar a un libro que publica en colaboración con Desmond Leslie, que es un teosofista del Reino Unido, un teosofista tan destacado como Adamski. Los platillos volantes han aterrizado. Esos son libros fundamentales de la hora primera y hay que tenerlos en cuenta porque si bien se da dentro del ámbito del contactismo, no nos sacamos los desentendidos. El contactismo siempre ha estado ahí acompañando a la ufología clásica como tal e interfiriéndola y hoy día sigue siendo uno de los aspectos importantes, quizá el más vigoroso. Hoy había que mencionarlo. sí, el libro de Adamski con Desmond Leslie fue publicado en español, también traducido rápidamente en México. Ruiz Sí, Nogués alguna vez contó la historia de por qué se tradujeron tan rápido algunos libros de Adamski al español. Hay un contacto ahí muy estrecho entre Adamski y una contactista mexicana. Y bueno, rápidamente, ya el año 55, si no me equivoco, aparece el primer libro de Adamski en español publicado en México. Y curiosamente, si no me equivoco, el primer libro de Donald Quijo jamás fue traducido al español, como tampoco el de Arnold Palmer. no, que yo sepa, no. Sí, Porque el eso, segundo libro de Quijo, sí, ese fue traducido, sí, por una editorial mexicana, muy cerca de la publicación en inglés. sí, oye, no encuentro, lo único que encuentro es que el libro de Kenneth Arnold y Ray Palmer cuesta $400 ahora. Pieza invaluable para coleccionistas. Sí, Yo una vez en un acto de tacañería, más que de tacañería, de estupidez, no compré un libro y ahí voy a otro personaje importante, ¿eh? De la a ver, primera hora de publicaciones, Frank Scully, ya también, claro. los platillos volantes estrellados, particularmente del asunto de Aztec y derivaciones. Sí, Entonces me encontré con el libro de Frank Scully con la edición en francés, la edición francesa, y no lo compré, no sé, tenía otras prioridades, uno pasa por diversos estados en relación con la ufología de más o menos interés, y todavía lo lamento. Imagínate lo que habría sido para mí tener la edición en francés en los primeros años 50 del libro de Frank Scully. Hoy traduzco día debe valer $500, debe valer ese libro. seguro. Oye, del 52.
Confirmo ya que el libro de Palmer y Arnold es del año 52. Yo tengo esta edición, sabes que a mí me la envió de regalo Richard Hayden. Tengo la primera edición del libro de Kenneth Arnold. Es de esas joyitas que uno tiene y que solo tienen valor para uno, ¿no? El día que yo me muera, Claro. eso va a terminar en una chimenea probablemente. No, Sergio, pero, hablamos ya de Adamski y los contactos. Hablamos ya de Kenneth Arnold, hablamos también de los primeros mitos que impone Donald Quijote, gobierno y secretos, origen extraterrestre. Hablamos también de los platillos estrellados con Scully, pero hay otro elemento que surge también en estos años que es el mito de los hombres de negro, con Guy Barker y con Albert K. Bender después en los 60. el venderismo y todo lo que giró en torno a él y la relación del venderismo con la cuestión del famoso caso de Isla Mauri, que mencionamos al comienzo. Sí. 3 días antes de la famosa observación de Kenneth Arnold. El famoso libro de Gray Barker, que ese sí lo tengo eso sí, en una edición en francés, no tengo el original, pero con un extenso aparato crítico de notas que es notable de Pierre Lagrange, Sí. que es como un libro aparte. Así es que la verdad es una gran edición aquella. Puedo ostentarla con orgullo para que no creas que tú solamente tienes cosas en Todos mi tenemos biblioteca. joyitas aquí. En este programa Claro. todos tenemos joyitas. Así Oye, que, sí, y es que es curioso, porque uno podría pensar, cuando uno se aproxima al tema de los ovnis, uno cree que todo lo inventaron el año pasado, ¿no? Como pasa a sí, veces en la política, que todos los gobiernos creen que la historia empieza con ellos. así es. Y en la ufología la historia se escribió hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que son muchos elementos los que se van olvidando. Tenemos ya los hombres de negro, que los sumamos a esta ecuación, que después van a ser de alguna manera revividos por John Keel, que también impone un personaje propio, el Mothman, para la mitología ufológica. Pero ya en los 60, entrando ya en los 60, tenemos ya las abducciones, con el caso, estamos saltándonos a Vilas Boas, que se publicó en Brasil antes, pero vamos a hablar de Betty Barney Hill. A través del libro El viaje interrumpido, también ayuda a construir otro de los pilares de la ufología. Sí, pero quería decir una última cosa a los 50, que no se nos Claro, claro. olvide, porque siempre se tiende a olvidar la importancia de este personaje que para mí es una figura oracular de la ufología y que contribuyó a constituirla, que es Morris K. Jessup, el Claro. caso de los ovnis, que está justo en el 55. Lo quería mencionar porque hay que recordarlo y tuvo mayor influencia de lo que se piensa. Bueno, ese era un apunte que quería hacer Y traducido para al que no nos español. quedara. Y El caso de traducido los al ovnis. español también, sí. También en México. Oye, y de la ufología española, para no pasar de largo con la ufología española también, de los primeros años, de los 50, ¿hay algo que se pueda rescatar? Bueno, está el libro de Manuel Pedrajo, es de 1953, si no recuerdo mal. Estoy pensando en Severino Machado también, que es de esos años. Recurramos a la Biblia porque si aquí podemos ser más precisos. Pero claro, me parece que el primer gran hito de la ufología española vendría a ser el libro de Rivera, ¿no? Claro, Objetos desconocidos en el cielo, que fue su primer libro ufológico, es de 1961. Y si no recuerdo mal, es de editorial Argos, pero no estoy seguro. Sí, es de Eh, Argos. A ver, ya, mira, aquí tengo la Biblia, que claro, Pedrajo es del 54 y Severino Machado es del 55. Pedrajo, Los platillos volantes y la evidencia, y Machado, Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. Entre medio hay otros también, un montón de otros libros. Eduardo Vuelta por ahí también está, yo diría que despuntando los años 60, Astronaves sobre la Tierra, no sé exactamente el año, pero por ahí. Según nuestra Biblia, el libro de Eduardo Vuelta, que tiene 28 páginas, es del año 55, así que calza perfecto con lo que estábamos hablando, con los libros españoles de los años 50, pero también habíamos dicho que ya el 61 Antonio Rivera publicaba su primer libro y el 66 publica el libro Capital, ¿no? El gran enigma de los platillos volantes. Claro, la primera edición, y ahí Sí. vinieron varias. Y ojo que los años 60, esto no podemos dejar de decirlo, Diego, sobre todo ante nuestro público, con el cual compartimos la gran lengua española.
la famosa colección de editorial Pomairo Pomer. Ahí están los libros de Michel, de Michel Carrú, Claro, La obra colectiva, Los humanoides, Jacques Vallée con Janine Vallée, Fenómenos insólitos del espacio, Brad Steiger, Forasteros del espacio, y bueno, y ni hablar de Rivera, Platillos volantes en Iberoamérica y España, por ejemplo. claro. Entonces, una época extraordinaria desde el punto de vista editorial. Con Rivera jugando ahí dos papeles, ¿eh? No solo el papel del ufólogo divulgador, sino también el de traductor de libros ufológicos. Sí, sin duda. Eso es muy importante y será más relevante aún en los 70, cuando vengan las otras colecciones, sobre todo Otros Mundos, Mm, por Realismo Fantástico, Plaza y Janés, sí, un montón de libros ufológicos. Rivera traduce Pasaporte a Magonia, que no le gusta. que no le gusta, pero ahí está traducido. Entiendo que la traducción al español de Rivera es de 1972, eso es lo que creo recordar. En ese caso Mm, coincidiría con la primera edición francesa del mismo libro, así que había mucho interés. Y claro. perdón que yo te interrumpí hace un rato respecto de Barney Betty Hill, el caso del 61, Publicado el 65, 6, el 6. 66, John Fuller. Exacto. Y ese libro también sienta las bases de otro gran pilar de la ufología, que es el de las abducciones, las Sí, hipnosis regresivas y todo eso. Me parece que también es un elemento a considerar y un libro además publicado en otros mundos, ya que estábamos hablando de, sí. de esa colección, que también es una colección de como 150 libros, una cosa impresionante, muchos de ellos de ufología y muchos de ellos también clásicos que hasta el día de hoy repercuten y dan mucho que hablar. Diego, ya que hablamos de libros, no podemos dejar de mencionar la corriente paleoastronáutica o Claro, astroarqueológica, como se quiera. sí, No me las vengan a separar porque todos sabemos que los entusiastas del tema están entremezclando sí, estos puntos. Así que ahí se nos vienen a la memoria grandes libros en los 60, partiendo por Peter Colosimo, uh-huh. un autor muy importante, por Paul Misraki, que en 1962 publica Los extraterrestres. Es un, ojo, hay una traducción de ese libro al español y a mí me gusta mucho cómo escribe Paul Misraki. Independientemente de que uno comparta o no sus ideas, es un libro muy bien escrito. La verdad es que yo siento bastante admiración por Paul Misraki, un tipo muy multifacético, un tipo extraordinario. Ese es un libro que tiene por lo menos 2 o 3 ediciones en español, o sea, es un libro que circuló, Sí, que circuló bastante. Bueno, está Robert Charrock también, sí, claro, Historia desconocida de los muy ovnis, leído y muy leído en el cono sur, por acá en Chile, ¿sí? Argentina, hubo un tiempo que Historia desconocida de los hombres Publicada por... circulaba en mi colegio. Los Sí, alumnos, vi un grupo de alumnos que estaban conversando, yo estaba como en octavo básico, o sea, teníamos todos 13 años, y veo que ajá. estaban muy interesados en torno a un libro y era ese, Historia desconocida de los hombres. Publicado en Chile por Zigzag, Sí, un exacto, claro. libro gordo, sí. Sí, Oye, estaba buscando acá la fecha, porque si vamos a hablar, perdona que salga un poco de la paleoastronáutica, aunque puede que estén un poco conectados, los sin nombre. Hacer una mención sí, al primer libro ufológico publicado en Chile en el año 67 y el que más ediciones tiene en el extranjero también, hasta el día de hoy. sí, Tiene 5 ediciones por, en Argentina, en España y en Chile. por editorial Orbe. Orbe, sí. Sí, Pero en España la publicó Joaquín Almendros y también tiene una edición en Macondo del año 77. No, ese es el libro por lejos, el primer libro ufológico, estrictamente ufológico publicado en Chile y por lejos además el que más ediciones tuvo y probablemente el que más ventas tuvo también en su momento. claro, porque el libro de Señavi no es estrictamente un libro de ufología. No, no, en realidad si uno lo lee objetivamente hablando es un libro de ciencia ficción. Mm, Y creo que el otro libro que también es de ciencia ficción y que no es presentado como tal, pero en realidad es de ciencia ficción, es OVNIs en Chile, de Ernesto Gatica Benavides. Ese ya es del año 99, así que me estoy pegando un salto, pero hago el vínculo
porque son libros que hemos considerado hasta ahora ufológicos, pero que tiene toda la cara de ser un libro de relatos de ficción. Pero bueno, volviendo a los 60, el primer libro ufológico publicado en Chile fue Los Sin Nombre, de dos periodistas, de Billy Wolf y Manuel Sáenz, Sí. periodistas muy conocidos en ese tiempo que publicaban y publicaron artículos sobre el tema en distintas revistas, así que ellos como divulgadores tuvieron el honor de ser los primeros en publicar un texto ufológico, estrictamente ufológico, más que de relatos contactistas o algo así. Y de ahí ya saltamos a los 70 y en los 70 sí que ya es la explosión literaria, ¿no? Totalmente, sin perjuicio de que, ojo, en Argentina, todos sabemos que en Argentina fue tierra de ufólogos, ¿no? Sí. Y ya, perdón que yo siempre voy como retrasando el carro, No, pero pero está bien, dale nomás, dale. está el libro de Christian Fogg, El misterio de los platos voladores, Ese es del un 56, creo. claro, no sé si será el primer libro argentino, pero yo creo que es el primer libro realmente ufológico también de pretensiones sintéticas sobre el tema, el de Fogg. Sí, hay otros antes, pero son o traducciones o Claro, libros contactistas, partiendo sí, por Jorge Inapi Duclos, por ejemplo, que son del claro. 53. Esto va a ser como un ejercicio de pedantería, pero corrígeme, a lo mejor estoy equivocado. ¿Es editorial La Mandrágora o no? Sí. Ya, No, después la listo. gente cree que nosotros todo esto lo ensayamos antes, que tenemos que nos mandamos el guión por mail, nada, todo esto, por eso metemos las patas tanto, porque todo es Sí, de oye, memoria. pero pregúntame por cosas más actuales, no tengo Sí. idea de nada, ¿no? Yo, Amigos, pregúntame cosas importantes, no tengo idea. claro, yo me enteré quién era Luis Elizondo hace un par de años, o sea, para que dimensionemos en qué medida estamos, por lo menos yo, atrapados en el pasado, así. Hay muchos libros contactistas en los 50, interesante que ya para ir saliendo de los 50. Pero en América Latina se publicaron muchos. Estoy viendo aquí la Biblia, la vuelvo a mostrar porque este libro es lo más precioso del universo. En Argentina está lo de Duclos, pero también hay un libro de un tal James Dawson. Vienen de otro mundo los platos voladores, que tiene toda la cara de ser un libro escrito con seudónimo por un argentino. Está el de Señavi, El misterio de los discos voladores en Chile. Y después tenemos 23 meses en Marte, publicado en Uruguay. Tenemos a Gastón Lenormand en Argentina, con Yo estuve en un plato volador. Luis Enrique Osorio llega a la era interplanetaria en Colombia. Es decir, hay una serie de libros en México, muchos libros contactistas. Los 50 Salvador fue Villanueva. Salvador Villanueva. Fue, Claro. una década muy, muy rica en libros contactistas. De Sí. Enrique Espinosa y Cosío, Enigma Interplanetario, y bueno, y así podemos estar una hora. Pero claro, Salvador Villanueva es del año 58. Oye, Diego, pero volviendo como estábamos, como en los 60, viéndonos hacia los 70, hace un Uh-huh. rato, hay que mencionar también a un personaje importante de la ufología mexicana, Pedro Ferriz, en ese Sí, tiempo, en los 70, que publicó varias cosas, y yo recuerdo que él tenía un programa de televisión en México, creo que era Algo flota sobre el mundo, o quizás estoy aquí citando el nombre de un libro, ¿ah? Pero me van a corregir es después. que parece que el libro hace referencia al programa de televisión, si no me equivoco. Ah, ya. Lo que sí, hay un libro importante que es de 1978. El libro es muy entretenido, ¿eh? Yo pienso que está equivocado en su planteo de fondo, pero es muy entretenido porque Pedro Ferriz escribía muy bien y tenía un gran sentido del humor, y Cristian Siluguet lo acompañaba y no le iba a la saga. El libro Los ovnis y la arqueología de México, que circuló también en su momento bastante, hoy Sí, olvidado. Y en el 81, de que pasamos un poquito más allá, un libro importante, uno de los grandes libros en español a mi juicio, que se refiere al Congreso de Acapulco de 1977. El libro se llama Los Hombres del OVNI y hace una semblanza de los principales expositores de ese Congreso, uh-huh. y es extraordinariamente entretenido. O sea, aparece John Keel, Sir Eric Gairy, Jack Vallée, Coleman von Kevitsky, Salvador Freixedo, entre otros. La verdad es que es con independencia de que hay cosas que quizá le dan demasiado crédito a algunos investigadores, pero como sea, es un libro muy entretenido ese, y un libro importante. Quizá debió ser más leído Mm. ese libro del 81 entre Ferriz y Siluguet.
pero era necesario mencionar a la producción mexicana de ese tiempo, Sí, de claro, los claro que 70 a los sí. 80. Oye, y en los 70 en España, ¿qué obra importante tenemos la primera mitad de los 70? No se me viene. Voy a mirar porque no me acuerdo específicamente de ninguna. Bueno, España traduce mucho y Sí. hay muchos libros de Antonio Rivera que son de finales de los 60. Está el libro de Rafael Farriols y Antonio Rivera, Un caso perfecto, pero tengo entendido que ese ya puede ser un libro de 1971 en su primera edición, no estoy seguro. No, aquí estoy viendo es del 69. Mira, 69. Antonio Rivera publicó 4 libros el año 69. 4 libros. Platillos volantes en Iberoamérica y España. Un caso Ante la Cámara. perfecto. Platillos volantes ante la cámara también. Y Proceso a los ovnis. Esos 4 salieron el año 69. Sí. Proceso de los ovnis, de editorial Dopesa. Así es. Y los otros 3 por Pomaire o Pomar. Sí, hay muchos libros, pero mucha traducción. Bueno, Sí. está el libro de Carlos Murciano en España del año 69, Algo flota sobre el mundo, que Ahí tiene una está. gracia, que tiene una gracia por el hecho de que es una serie, una colección gruesa de reportajes que hizo Murciano, muchos de ellos también en América Latina. Entrevistó a Pablo Petrovich, a Manuel Sáenz en el caso de Chile, en Argentina entrevistó a otra gente también y estuvo recorriendo, y probablemente estuvo en México también, no me acuerdo, pero sirve como una muestra de ese momento histórico en que la prensa se preocupaba tanto de los platillos volantes que enviaba un periodista a recorrer el mundo tras la pista de estas enigmáticas astronaves. Tenemos varios libros. John Fuller publica Incidente en Exeter también, el año 67. O sea, es que los 60 son muy ricos, pero cuando uno salta a los 70 ya la explosión es muy fuerte, no solo en el campo de la astroarqueología, de lo que estábamos mencionando. En los 70 aparecen los libros de von Däniken, que en muchas circunstancias, en muchos casos son refritos de libros de los años 60, pero fue él el que les dio el impulso, ¿eh? Y Sí, ese mérito no se lo podemos quitar. claro, se hizo mundialmente conocido y el tema de los antiguos astronautas era uno de los grandes asuntos que se conversaban en esa época. Yo lo recuerdo. Mira, en una ocasión, unas anécdotas para que se den cuenta de cómo era el ambiente. Estaba yo conversando con un amigo, con el padre de un amigo, sobre Eric von Däniken. Uh -huh. Estábamos ahí en la calle, en una esquina, y de repente notamos que un señor empezaba a rondarnos. Iba, volvía y nos estaba rondando, y no entendíamos por qué. Y finalmente dice, perdón, que yo me meta en esta conversación, pero es que a mí me apasiona este tema. Escuché lo que estaban hablando y empezó a decir que había leído a Peter Colosimo, en fin, a Eugenio Daniels, no lo Uh -huh. olvidemos, español en 1966, también en editorial Homer, Platillos Volantes en la Antigüedad. Entonces, y se armó un corrillo de conversación. Hoy día eso sería inconcebible, que uno esté hablando de astroarqueología y de repente alguien empiece a rondarlo para meterse. O sea, lo más probable es que lo estén rondando, pero con otro fin. Esa es la verdad. O para reírse o para asaltarte. Claro. O las dos cosas. ¿No? O ambas cosas, digamos. En cierto modo, el asalto conlleva alguna especie de burla a la propia seguridad. Entonces, claro, era uno de los grandes temas. Y otro gran tema, Diego, no nos olvidemos, en los 70, el Triángulo de las Bermudas, Ah, claro. un bestseller, el libro de Charles Berlitz que publicó Editorial Pomer en su primera edición, si no recuerdo mal, en 1975, pero hubo muchas reediciones porque Muchas. fue muy vendido, fue Yo, el gran tema. yo creo que, de hecho, es con muchos libros más publicados. Tiene 55 ediciones. La primera el 75, la última el 98. Puede ser el libro más vendido, yo creo, sobre este tipo de temas. Sí, de hecho No sé cómo. yo tenía esa edición que me encantaba, y muchos la tuvieron, la de aparece un platillo adamskiano sobre el mar y se ve un triángulo afuera. Un triángulo. O Sí, sea, es inequívoco, ¿no? Donde sí. siempre Charles Berlitz aludía a un científico que solamente lo he visto mencionado ahí, el doctor Manson Valentine, que siempre él invocaba como autoridad.
Después tuvo una segunda patita, ¿eh? Un segundo intento con Sin Rastro, pero ya no le fue tan bien. Ojo, pero Sin Rastro era aún más ufológico que el Triángulo de las Bermudas, pues tiene un largo capítulo sobre el tema OVNI. Y a mí me gustó, eso yo lo leí en 1979, ese libro. Probablemente la edición sea del 78. Y me gustó bastante porque ahí Charles Berlitz, siguiendo un poco la corriente de la época, ya no está tan centrado en la interpretación extraterrestre del fenómeno OVNI, sino que hace una especie como de derivación paraufológica en Sin Rastro. Tiene mucho de eso. Mm. Tiene mucho de algunos destellos kigelianos. O sea, a mí me gustó, sobre todo en ese momento, en 1979, ese libro. Oye, ya que estamos hablando de Berlitz, no podemos pasar de largo del que probablemente sea su segundo libro más influyente o más importante después del Triángulo de las Bermudas, que es El Incidente. Sí, La traducción al español del libro que se titulaba originalmente The Roswell Incident, publicado en español el año 81, y que lo que hace es traer de nuevo sobre la mesa, pone sobre la mesa otra vez el caso Roswell, apelando a las triquiñuelas a las que nos tenía acostumbrado Berlitz. Fotos de cosas que no eran lo que él decía que eran, pero bueno, ahí está. Y el caso Roswell renace con Berlitz y William Moore. sí, ese fue un libro, ahí yo te reconozco, Diego, que comenzó a producirse este giro en la ufología. Y ahí yo comencé a incomodarme, yo recuerdo, esa vez, porque el libro era algo muy concreto, muy material, y yo recuerdo que yo estaba ya en otra onda, entonces me desconcertó eso. Eso de un platillo estrellado, y yo creo que la pregunta que yo me hice no tiene nada de original, mucha gente lo dice, pero no se suponía que estas noticias de platillos estrellados estaban un poco desprestigiadas en la ufología. Lo asocié primero con Frank Scully. Uh-huh. Conocía al personaje, no había leído nada de él, pero lo ubicaba perfectamente. Historias un poco increíbles de los primeros años de los ovnis. Pero de repente viene este libro y se transforma en un texto sumamente influyente y de hecho fue también muy leído y se produjo este giro en la opinión de los aficionados. Oye, Sergio, Preparando. se nos olvidó mencionar a Aimé Michel. Claro, sí, sí. O sea, lo Sí, mencionaste, tuvo la pasada ahí con los libros con las traducciones que hizo Antonio Rivera, los libros de Comer, pero es un sí, elemento importante de los años 50. claro, hay un libro en francés que nunca se tradujo, que Destellos sobre los platillos volantes, que es del 54, poquito antes de la gran oleada. Y después vino su libro fundamental, Misteriosos platillos volantes, del año 1958, y que se traduce también al español por Editorial Pomer. Sí, sí, no podemos pasar de largo, las ortotenias y todo lo que significaron en su momento. Sí, y la influencia después de Michel como una figura que además estaba reverberando, por ejemplo, en los libros de Antonio Rivera. Muchos nos enteramos de esas cosas leyendo primero a Antonio Rivera. Así es que, entre paréntesis, ya que hablamos del Triángulo de las Bermudas, en 1976, Los 12 Triángulos de la Muerte, también lo adquirí y ese libro tiene cosas muy buenas. Yo creo que hay gente que lo leyó y se debe acordar. Perdón que haga un paréntesis, pero Sí, hay un momento en que Antonio Rivera se refiere a estos casos de seres nórdicos, ¿no? Y se refiere a la casuística sudamericana y desliza la idea de que podría tener una conexión con estos rumores sobre naves que serían vistas debido a algún tipo de actividad de científicos supervivientes del Tercer Reich, o sea, ovnis nazis, digámoslo así simplificadamente. Aparece en ese libro ese género de especulación. Cuando dice, la hipótesis del arma secreta tan desacreditada hoy día entre los ufólogos podría, sin embargo, tener una base, y se refiere a este tipo de testimonios y casos de los seres nórdicos y esos juegos que los hacía Rivera y con mucha gracia, porque además hay un elemento humorístico también que mete de vez en cuando. O cuando dice que si no nos gusta ninguna de estas explicaciones, entonces hagamos las maletas y tomemos pasaporte Magonia.
Muy de acuerdo. Oye, pero es interesante, ¿eh? Interesante cómo vamos derivando, casi sin darnos cuenta, de la ufología pura y dura, los primeros años, y de pronto empezamos a hablar de astroarqueología y así, sin mucho esfuerzo, de Triángulo de las Bermudas, y ahí vemos cómo se van entroncando los temas, ¿no? Y cómo los aficionados a los ovnis terminan también leyendo a Colosimo o a von Däniken o a quien sea, y también a Charles Berlitz e incluso las derivadas de mismo Antonio Rivera, que termina escribiendo sobre triángulos misteriosos, como una moda de un momento específico, en el caso específico del Triángulo de las Bermudas, como esa moda derivó en una serie de libros también. Podríamos también, otro programa completo, hablar de la cantidad de libros que se ha escrito sobre el Triángulo de las Bermudas. En los 80 también, Diego, vieron ¿Mm? la luz algunos libros importantes de la ufología española. Por ejemplo, claro, el primer libro de Vicente Juan Ballester Olmos del 78, OVNIS y el Sí. fenómeno de aterrizaje. Pero en los 80 se despliega la producción bibliográfica de Ballester Olmos, con Miguel Guasp, Los OVNIS y la ciencia, 1982, a título exclusivo, 1984, Investigación OVNI, Uh-huh. importante, con Juan Antonio Fernández Peris en 1987, Enciclopedia de los Encuentros Cercanos con OVNIs. Sí. Es una seguidilla de libros notables de Ballester Olmos. Y así es que también habría que mencionarlo. Oye, Eh, Sergio, hagamos algo para no extendernos más y no torturar a nuestros amables acompañantes en esta travesía. Hacemos una segunda parte desde los 80 hasta el 2022, ¿te parece? sí, yo creo que vamos a tener que hacerla porque ya mientras voy hablando me estoy acordando de cosas que quedaron en el tintero. Sí, Entonces, sí. partamos una segunda, vamos a improvisar aquí, vamos a hacer una segunda parte. En el comienzo de la segunda parte vamos a retomar rápidamente algunos temas que probablemente se nos pasaron del primer periodo del 50 al 80 y después desarrollamos el tramo 1980-2022 y hacemos este paquete de dos programas sobre literatura y aniversario de los platillos volantes. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Qué Lo mejor que hacemos, hablar de libros. qué mejor. Lo hacemos así entonces, queridos amigos, dejamos esta primera parte que involuntariamente vamos a dejar hasta el año 1980 porque la idea era abarcar todo el periodo, pero no se puede porque hay tanto libro, hay tanta información, hay tantos recuerdos, hay tantas anécdotas que van surgiendo, que bueno, lo hacemos en dos partes y ¿qué pasa? No pasa nada. Así que agradecemos a Sergio por su erudición y su memoria y por acompañarnos en esta edición especial de la Biblioteca Ufológica. Los dejamos invitados, como siempre, a visitar Coliseo Sentosa, a visitar tenemos Facebook también, lo vamos a poner ahí el Facebook, y tenemos Twitter y lo vamos a poner allá. Eso. Y también en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal y van a recibir, como les cuento siempre, en exclusiva. Cada vez que subamos un video van a ser los primeros en enterarse. Así que les agradeceríamos que se suscribieran y les agradecemos también que nos hayan acompañado hasta este minuto de esta primera parte de este programa especial sobre literatura y aniversario de los platillos volantes. Muchas gracias, Sergio, por tu compañía, por tus historias, por tus recuerdos y nos vemos en el próximo programa. Así será. A leer. Un abrazo, muchas gracias. ¿Eh? Que estén muy bien. Chao, gracias.